Como todos los días, damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom, en la sala de Facebook y en todas las redes sociales, y que posteriormente verán la grabación en las redes sociales y en la página web de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy tenemos el episodio número 211 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos traído a colación de análisis una operación muy importante realizada por el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea en la zona rural, en el corregimiento de Santo Domingo, en el convulso municipio de Toribio, Cauca, en la cual fueron dados de baja en combate, neutralizados, eliminados los bandoleros, alias Jaimito y alias El Burro, dos de los terroristas de mayor experiencia y de mayor capacidad en todos los sentidos de la guerra de guerrillas y de la organización de masas para la construcción del proyecto revolucionario de las FARC. Este fue un golpe significativo en medio de esa andanada de hechos que vimos hace 2 semanas aquí, que han caracterizado a Toribío como uno de los municipios con más acciones criminales de las FARC a lo largo de su historia. Y en esa ocasión preferimos no incluirlo para dejar exclusivamente un programa, como lo estamos haciendo hoy, relacionando los hechos que condujeron a la eliminación en combate de estos dos antisociales y la significación de la operación aeroterrestre dentro del contexto de esta complejidad del conflicto armado, que ni se ha contado en su verdadera dimensión, pero que tampoco se ha podido cerrar y darle la vuelta debido a la tosudez de quienes dirigen las cuadrillas de delincuentes de las FARC desde el ámbito político y quienes las dirigen en el ámbito armado y financiero en el terreno, en una zona que además tiene una alta población indígena, una importante mezcla de pobladores entre indígenas y colonos, y también una organización tanto indígena como paralela de tinte comunista estructurada por el Partido Comunista desde hace ya más de 5 o 6 décadas. Tema interesante, pero a la vez doloroso para Colombia, que no tiene solución por ahora, a pesar de esfuerzos múltiples que se han hecho a lo largo de las últimas 7 décadas buscando aclimatar la paz en esa región. Adelante, mi coronel. Coronel Alarcón. Tiene el micrófono apagado. Mi coronel, la contundente operación aeroterrestre de las Fuerzas Militares de Colombia contra la sexta cuadrilla de las FARC, en la que murieron los terroristas Arley Medina, alias Jaimito, y Antonio Patiño, alias El Burro, de múltiples crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento de menores de edad, corroboran que el trágico y vergonzoso delito de engatusar e incorporar niños por parte de las guerrillas comunistas es una dolorosa realidad en Colombia. ¿Cuál es la posición de Fundel respecto a este abominable proceder delictivo reiterado por parte del terrorismo comunista de las FARC y el ELN contra la infancia colombiana, en este caso específico por orden directa de Pablo Catatumbo y alias Sargento Pascuas? Bueno, mi coronel, como todos los días y desde el comienzo de este programa y desde la esencia de nuestra fundación, estamos completamente alineados con la orilla contraria a todo lo que es el comunismo armado y desarmado.
Pero en este caso sí queremos siempre resarcir que cuestionamos de la forma más vehemente esa conducta atroz de las guerrillas comunistas y de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia o mal llamados paramilitares, por la manera tan siniestra como reclutan niños y los convierten en criminales de la peor laya o los utilizan para que vayan como carne de cañón al frente de sus acciones delictivas. Por eso, con este corto pero contundente mensaje publicado cuando completamos 200 emisiones y colocado en nuestros conversatorios diarios, queremos reiterar la posición de Fundelt frente al reclutamiento de menores para la violencia comunista. Mi coronel, hoy jueves 6 de octubre del 2022, nuestra emisión 211 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos del Cauca, Huila y Tolima, convertidos en un punto de apoyo geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra el campesinado, en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el desempeño geoestratégico del asediado municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, en esta estratégica zona del nororiente de Colombia? Correcto, mi coronel. El departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente del país y, como ya lo hemos explicado, tiene una buena franja de territorio sobre el mar, y hacia el oriente de esa franja hay una importante zona selvática tropical de una importancia fundamental para el mundo como un pulmón y como una zona de recursos hídricos que aquí se alcanza a ver en el mapa de la derecha, mucho más amplia. Son bastante los ríos que nacen en la cordillera occidental, que es la que vemos aquí, y irrigan toda esa zona tropical, que además es muy maderera, muy pesquera y un pulmón para la humanidad, porque es una selva tupida, una selva muy húmeda, muy boscosa. Y además tiene recursos minerales en algunos de las cuencas de sus ríos. Y por esta zona, en el Pacífico, se ha convertido en un área de desplazamiento del narcotráfico que viene de la región de Nariño, que la vemos aquí, o del mismo Ecuador, o del Chocó, o hacia Panamá. Es una región de una importancia grande para la seguridad nacional y para el combate contra los delitos transnacionales, que no ha tenido ni la presencia suficiente de la fuerza militar ni la voluntad de los estados o del estado de los gobiernos sucesivos para llegar a esta región. Y cruza la cordillera occidental y pasa al río Cauca, el valle, en la parte más alta del valle del río Cauca, entra al valle de Pubenza y entra a la cordillera central. Y aquí es donde encontramos en el nororiente del departamento del Cauca a el municipio de Toribío, del cual hemos hablado ampliamente ya hace 2 semanas,
resaltando que es el municipio, junto con Jambaló, que es su vecino, que más acciones criminales ha padecido por culpa de la guerrilla. La población civil de estos dos municipios, Jambaló y Toribío, ha sido blanco de muchísimas acciones terroristas por parte de las FARC, por parte del ELN, por parte del M-19, Quintín Lame, del Ricardo Franco, inclusive en esta región de Toribío, fue donde José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y el hermano de la honorabilísima senadora Pizarro, a quien le sobran palabras permanentemente para cuestionar a los criminales y a los violadores de derechos humanos, eh, en coordinación con el propio padre de este sujeto, asesinaron a más de 160 campesinos e indígenas en esta zona, muchos de ellos niños de 13 y 14 años. Esto es apenas una de las partes de esa violencia que ha habido en Toribío y que, como lo veremos hoy, sigue latente, y es la zona donde se realizó la operación que dio de baja a los dos cabecillas, alias Jaimito y alias El Burro. Ahora miremos algunas fotos que nos dan más claridad acerca de la región, y vemos que está en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, que es una región de una característica en la tierra muy diferente a la Cordillera Andina en la parte más alta o en el centro del país, que hay una parte que es deforestada por naturaleza, otra que tiene una forestación más o menos aceptable y otra que ha sido deforestada por el ser humano, y que el poblado pues es un municipio construido de manera irregular, de manera mixta, con casas de bareque y teja de barro, otras de zinc y ladrillo y otras de madera todavía, con las calles algunas pavimentadas, otras sin pavimentar, y con un desarrollo completamente irregular porque no tiene planes de ordenamiento territorial, o no los tuvo antes, y si los tiene ahora pues no los han podido desarrollar como son. El municipio, ubicado sobre una parte semiplana u ondulada, que también es blanco de potenciales deslizamientos porque está en la parte baja de la cordillera. Y vemos que en la vida en el poblado es muy lacónica y es la propia de cualquier municipio de este nivel en el país, con una irregularidad de construcciones que demuestra que falta mucho por hacer para desarrollarlo e integrarlo a un proceso productivo, igual que las principales ciudades del país, que también tienen muchos problemas. Todo esto sería como una descripción muy general que nos ambienta, pero como ya hemos hecho dos descripciones grandes en anteriores emisiones, no la alargamos, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Quiénes eran los terroristas de las FARC, conocidos con los alias de Jaimito y El Burro? Entre estos dos terroristas, Jaimito y El Burro sumaban más de 50 años de acciones criminales contra la población civil, contra Colombia y contra sus fuerzas militares y de policía. Ambos de la región, uno del Valle del Cauca y otro del Cauca, tenían un larguísimo, pero larguísimo prontuario de acciones delictivas y estaban vinculados en múltiples crímenes, en secuestros, en asesinatos de indígenas, en masacres. Habían colocado, aquí lo vimos, unas bombas en un colegio agrícola en el baño, habían asesinado niños, habían secuestrado personas, habían torturado campesinos, como veremos un caso específico ahora, habían robado a los vehículos de valores, habían derribado helicópteros de la fuerza pública, habían asesinado oficiales y suboficiales comprometidos en operaciones, habían colocado carros bombas en varios municipios. Mejor dicho, es un prontuario que si estuvieran vivos en este momento tendrían todas las condiciones negativas para ser senadores del pacto histórico por medio del Partido de los Comunes. Un prontuario similar al de Iván Márquez, de Timochenko, de la mujer de Tiro Fijo. De ese nivel eran el par de delincuentes. Y coronel,
¿Cuáles antecedentes tácticos y estratégicos conducen a la contundente operación aeroterrestre de las fuerzas militares en la que fueron eliminados alias Jaimito y alias El Burro, en la zona rural del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca? Mi coronel, este par de sujetos ya estaban en las FARC antes de la 9ª conferencia, pero mirando los documentos se concluye por qué este par de delincuentes cometieron tantas acciones narcoterroristas en esa región. Es porque a partir de la 9ª conferencia, cuando ya se le da forma a los bloques de frente y a que definitivamente los cabecillas principales del secretariado ya no estén reunidos como han sido la costumbre antes, sino que se queden en las zonas para donde se desplazaron con ocasión de la Operación Colombia en Casa Verde. Ya se toma la decisión que cada uno se queda en su zona. Ya no estaba Jacobo Arenas, que era el que en medio de las eternas borracheras los tenía reunidos allá planeando crímenes contra la humanidad. Y ya Tiro Fijo también estaba en el proceso de buscar quedar más solo y no ser un blanco grande de las fuerzas militares. Entonces, en la 9ª conferencia de las FARC se toman una serie de decisiones de darle más dinámica a la violencia en las regiones, ya que para el 89 no se pudieron tomar el poder como lo pensaban hacer con la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Y aquí ya llaman, le quitan el nombre de campaña bolivariana, pero se convierten en, entre comillas, Ejército Bolivariano, Movimiento Bolivariano, Partido Comunista Clandestino y Milicias Bolivarianas. Se ve en esta conferencia donde se toman esas decisiones. Y una de las decisiones es que cada regional o cada bloque de frentes entre en acción. En todos estos delincuentes como Jaimito y El Burro, que eran de la misma época de Miller Perdomo, este que ahora está de alcalde en Turbaco, tal el cantante Julián, bueno, se me escapa el apellido, el cantante de las FARC, ese era uno de otros terroristas, Romaña, el Paisa, todos eran de esa época y son los que entran a cometer más crímenes y a hacer más visible las FARC. Y este par de delincuentes hacían parte de ese grupo. Julián Conrado se llama el terrorista. Pero vienen en el intermedio de lo que estamos hablando, de esa oleada de ataques, vino el plan o la estrategia de seguridad democrática y ocurrieron las muertes sucesivas de Reyes, de Jojoy, de Cano y de Tiro Fijo y del otro bandido al que le cortaron la mano, de Iván Ríos. Entonces es cuando sube al mando de las FARC Alfonso Cano y dura casi 3 años de cabecilla principal, también cae en combate, pero dejó trazada la línea del plan Renacer, que ya no consistía en volver a esas acciones masivas, sino en acciones muy puntuales de guerrillas y con la organización y la ocupación geopolítica y geohumana que ha logrado la 6ª cuadrilla en la región de Toribío, se dedican a atacar la población civil, como lo vimos ya en el episodio anterior. No vamos a repetir todo lo que hicieron. Pero esta cuadrilla ya entra a ser parte de lo que denominamos el fortalecimiento del plan estratégico con el plan Renacer en el Cauca, con el fin de rodear a Cali. Recordemos que ellos ya habían ensayado, inclusive en vida de Tiro Fijo, con las negociaciones de la liberación de los secuestrados, que les despejaran Pradera y Florida. Pues al revisar el mapa, Pradera y Florida están pegadas ahí a Tacuello y a Jambaló y a todos estos municipios del norte del Cauca, y están sobre la misma cordillera. Es cuestión de caminar unos cuantos kilómetros y ya lo tienen. Por eso ese rodear a Cali era una parte. Luego, cuando fracasó la incursión del bloque oriental con todos los intentos que hicieron de rodear a Bogotá, definitivamente Cano, que todavía está de cabecilla de las FARC, es el que toma la decisión de enfocarse sobre Cali y es el objetivo que tienen en este momento como prioridad, sin que hayan dejado de delinquir en Cundinamarca y el Meta, pero ahora la prioridad es esa. Por eso, durante esa época hubo una preocupación tanto de la Embajada de Estados Unidos como el Comando General de golpear sistemática y contundentemente a todas estas estructuras de las FARC ubicadas en esa región, dirigidas por el hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo.
Entonces, estamos hablando, al hacer esa descripción, de una cantidad de combates permanentes que se convertirían en algo larguísimo de mencionar, porque si se miran los diarios de operaciones de las unidades tácticas de la Tercera Brigada y de las operativas orgánicas de la Tercera División y de un comando especial que crearon allá, son muchísimas, pero muchísimas las operaciones de combates grandes, pequeños, de bombardeo, de ataques a la población civil, de asesinatos de policías, de secuestros. Es muchísimo lo que se encuentra en esa región y no se podría resumir con un listado para presentarlo aquí, sino tocaría publicarlo en la red, en la página web de la Fundación, e invitar a los lectores a que ya lo consulten caso por caso, pero son demasiados. Y curiosamente, ese asedio permanente, esa situación de combate, ni siquiera es mencionada en el informe que supuestamente dice la verdad y que la diría un prelado, un siervo de Dios, que debería ser su obligación, tampoco la menciona en esa dimensión ni en ese contenido. La ofensiva de la seguridad democrática tuvo su punto culminante con estas operaciones que vinieron después de que se iniciaron las conversaciones de paz del gobierno Santos con estos delincuentes. Por otro lado, como podemos intuir y hemos sido reiterativos en todos los programas de análisis, en esta parte, porque es que nadie de los que mencionan el análisis del conflicto menciona estos tres aspectos, y esto los tenemos que estar repitiendo. Primero, porque fueron los que le dieron la estructura a las FARC para mantenerse sólida en las regiones. Es ese control de quienes están dentro de la población, haciéndose pasar por los que no son, pero sí son, y son los que tienen todo el contacto, el control, la información, los ojos, los oídos, la ayuda logística, la ayuda de comunicaciones, los que les abren el camino, los que los ayudan a hacer las emboscadas. Todo eso están dentro de este grupo: Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y milicias bolivarianas. Y eso lo organizó sobre todo en la época de Cano, tomó más dimensión, ya que tiro fijo era hay que hacer todo planeado, hay que buscar que cause un doble efecto al gobierno, y si no está bien coordinado es mejor no hacerlo y se hace después. La mentalidad de Jojoy era hágale y destruya y enfrente y cause, y la mentalidad de Cano era primero organicemos toda la masa con estas estructuras y actuemos sí permanentemente en acciones criminales, pero fortalezcamos esto. Y fue lo que le imprimió más dinámica y lo que permitió que las FARC sobrevivieran a la ofensiva de seguridad democrática, porque si hubieran seguido con la mentalidad de Jojoy, habría sido mucho más fácil eliminarlos como grupo. Entonces, este aspecto es trascendental y le recomendamos a toda la audiencia que siempre que se hable del crecimiento y el sostenimiento de las FARC, se haga mucho hincapié en este aspecto, las milicias y el Partido Comunista Clandestino. Como ya lo mencionamos, entre los antecedentes están la Operación Jaque, que liberó a los secuestrados, la Fénix, que destapó los secretos de los computadores de Reyes, la Sodoma, que terminó con la muerte de Jojoy, y la Odiseo, que fue ahí muy cerca de esta región, en el Cauca, donde fue eliminado Alfonso Cano, y forzó a las FARC a tomar unas nuevas dinámicas, porque al estar sus cabecillas nacionales separados y el temor a que los detectaran las comunicaciones, pues hicieron hasta la 10ª conferencia, la 9ª conferencia mejor, en forma clandestina, para desarrollar lo que han hecho en la 8ª conferencia. Bueno, y por último, hubo unos corredores y retaguardias estratégicas que se conservaron y aún subsisten. Quiero hacer una claridad antes de pasar. Esta es la 8ª conferencia, que fue en 1993, la primera que hablamos. Y la 9ª es la que realizan en forma virtual, que es cuando ya comienza la descomposición de las FARC, y es una de las causas de las supuestas disidencias que tenemos ahora y la repartija que tienen por el narcotráfico. Entonces aquí habría que hacer una corrección. En la ayuda es 8ª conferencia. Bueno, seguimos, mi coronel. En 2011, las FARC perpetraron un atroz ataque con carro bomba contra los habitantes del área urbana de Toribío, Cauca.
¿Cuál fue el mensaje de las fuerzas militares a los habitantes del ya martirizado municipio del Oriente Caucano? Sí, ese episodio lo analizamos aquí en el programa exclusivo de Toribio, y veamos aquí lo que les dijo el almirante Celi, que era el comandante de las fuerzas militares en ese momento. Vamos también a ofrecer tenemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Jaimito. Yo sé que hay mucha población, sobre todo en el norte del Cauca, que conoce a este bandido. Esta es la oportunidad de que nos duela la gente que murió, que nos duela el intendente que falleció, que nos duelan los heridos, que nos duelan las viviendas que la gente de bien perdió y que no haya de ninguna manera población que apoye a estos criminales de las FARC. Entonces, como vemos, aquí el almirante se refiere directamente a Jaimito como el autor material de ese ataque terrorista contra el municipio de Toribio. Pero repito, ese es apenas uno de los crímenes de este delincuente, y donde estaba Jaimito estaba el burro, porque eran dos, uña y mugre, que andaban en su conjunto. Entonces ese fue el mensaje de las fuerzas militares, y lo que premonizó en ese momento el almirante, pues más adelante se logró gracias al trabajo coordinado de la Fuerza Aérea con las unidades de superficie, o sea, con el Ejército Nacional. Adelante, mi coronel. Gracias. Coronel, en el diario 2000, en el 2012, el diario del País de Cali publicó en su portal electrónico un impresionante video en el que un campesino de Caloto, Cauca, relata a los periodistas que fue torturado por las FARC. ¿Cuál es el contexto de este atroz crimen? Pues mi coronel, sí es atroz, y preferimos no hacerle comentario inicial, sino escuchar, ver el testimonio y ver las imágenes tan aterradoras de algo que pasa desapercibido por el señor de Rux y por todos los analistas y especialistas en seguridad nacional y en el conflicto, que pululan en los medios de comunicación hablando sandeces o hablando más de la cuenta o aduciendo conocer una realidad que es otra. ¿Qué pasó? No, se nos fue. No puede ser que no va a salir. Ay, ¿esto qué pasa? No, no está pegado. Nos toca verlo ahora al final, buscarlo, porque algo pasó. Se está pegando aquí. Pero sí es un testimonio bien estremecedor. Correcto, mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana los hechos en que cayeron alias El Burro y Jaimito en el municipio de Toribio en el año 2013? Bueno, este par de sujetos respondían a los nombres de Arley Medina Prado, alias Jaimito, y Ciro Patiño Orozco, alias El Burro. La operación fue luego de varios combates y de un seguimiento que se le hacía a uno que llamaban Pacho Chino, que fue muy cercano a Alfonso Cano siempre. Entonces, como la inteligencia tenía ubicado a Pacho Chino como el enlace más cercano entre Alfonso Cano y Catatumbo, y Cano murió, quedó Catatumbo, entonces se sabía que muy cerca donde estuviera Cano estaría, o donde estuviera Jaimito, estaría Catatumbo. Y en esa persecución se han producido una serie de bajas de otros bandidos importantes. Por ejemplo, Zeppelin o Zeppelin, que era otro delincuente de esa misma época, de la misma línea, de la misma formación, del mismo comportamiento, y el tal Caliche, que era Carlos Patiño, que es uno que salió muchísimas veces en los videos, en los asaltos, era de barba cerrada, de aquí del páramo de Sumapaz, era natural de San Juan de Sumapaz, y ha sido incorporado a las FARC por Jacobo Arenas, y ya llevaba también más de 30 años, y ha sido eliminado en otra operación. Entonces, todos estos delincuentes habían caído en distintos combates, y la persecución seguía, y la efectividad de las fuerzas militares era total. Pero estos dos estaban en la mira particular, era por la cantidad de homicidios
y actos atroces que tenían en su contra, como el del campesino que torturaron, que es un testimonio impactante y esperamos que ustedes lo verlo ahora porque si se nos trabó aquí en las ayudas, no se nos puede pasar la publicación de ese caso tan abominable. Ese es como la revista Semana resaltó y pues le dio un largo despliegue publicitario porque la información era bastante importante para el país, ya que eran conocidos, ya eran nombrados como los que hacían tanto daño y estaban en la mira de las autoridades y en el repudio de la opinión pública nacional. Mi coronel, ¿cómo describió la revista Semana los hechos en que cayeron alias El Burro y Jaimito? No, pues esos son los que estábamos hablando, lo de Jaimito y lo del burro, con esta descripción que hace la revista Semana y nos recuenta cómo cayeron en la zona de Toribio en un bombardeo luego de que las fuerzas militares los ubicaron, incrustaron el grupo de Recon, tomaron las coordenadas exactas y vino el contundente bombardeo que causó la baja de estos bandidos. Allí es de resaltar que la revista Semana dice que fue inteligencia de la policía, inclusive se inventan que se infiltraron unos policías como transportadores y eso no fue así, fue un trabajo de inteligencia del ejército que llegó hasta el lugar gracias a la información de los desmovilizados que había, hicieron la observación sobre el punto donde estaban los bandidos, en tiempo real pasaron las coordenadas, vino la Fuerza Aérea, bombardeó y descargó tropas y se hizo una operación aeroterrestre muy similar a la de Cano y a los demás bandidos, pero el esquema fue diferente. No se sabe por qué la revista Semana atribuía a una infiltración de la Policía Nacional, que por demás era muy difícil hacerla, porque era una zona controlada por ellos y muy complicado que alguien llegara a infiltrarse, así fuera disfrazado de transportador. 4 meses después de las bajas de Jaimito y alias El Burro, las fuerzas militares dieron de baja en combate a otro terrorista de la misma cuadrilla implicado en crímenes cometidos por los 2 cabecillas enunciados. ¿Qué fue lo sucedido al respecto? Bueno, entonces miremos lo que dijo Noticias 1 respecto a la baja de los 2 bandidos y luego miramos lo que pasó con el que los reemplazó. Reportes militares dan cuenta de que alias Jaimito y alias El Burro, que durante los últimos años habían disparado cilindros y atacado a varias poblaciones del Cauca, murieron en un bombardeo. Carlos Cárdenas. Silvia, ellos dos eran objetivos de alto valor para la policía y las fuerzas militares y representaban un grave peligro para las poblaciones del norte del Cauca. Durante 6 meses, una unidad especial de la Dijín se infiltró en la zona donde permanecía el sexto frente de las FARC y la columna Jacobo Arenas. Los hombres de la policía se hicieron pasar como transportadores hasta llegar al campamento madre en zona rural de Toribio, Cauca. Desde el aire se ejecutó la operación de blanqueamiento con bombardeos de la Fuerza Aérea y en tierra, comandos del ejército dirigidos por el general Juan Pablo Rodríguez infiltraron la zona montañosa de Corinto, Cauca, donde se encontraban Arley Medina Prado alias Jaimito, el hombre de confianza de Pablo Catatumbo y el máximo jefe del sexto frente de las FARC, y Miguel Cardona Paz alias El Burro, el segundo al mando de esa organización. Jaimito fue el guerrillero más cercano al fundador de las FARC alias el sargento Pascuas. El primer ataque en el que participó Jaimito fue contra el corregimiento Gabriel López en Totoró, Cauca, en 1995. En los últimos años, Jaimito y alias El Burro atacaron Toribío, Caldono, Suárez y Corinto. Jaimito fue el explosivista que el pasado mes de enero secuestró a 2 policías en el corregimiento La Granja entre Pradera y Florida en el Valle. Fue el jefe de las mujeres que participaron en el atentado contra el exministro de Justicia Fernando Londoño. Coordinó el ataque en el que murieron un oficial y 2 soldados del batallón de contraguerrillas número 8 también en Corinto. Y en febrero de 2012, Jaimito y El Burro atacaron una unidad del ejército en el corregimiento El Palo en Caloto. Murieron 3 soldados y otros 4 resultaron heridos. Los detalles de esta operación serán dados a conocer mañana en Cali por el ministro de Defensa y la nueva cúpula militar. Entonces, como vemos, estos son los antecedentes de este par de batidos. En lo único que no coincidimos ni con la revista Semana ni con Noticias 1 es en el cuento de la infiltración de la policía, porque eso no ocurrió así. Ahora vemos que
en el combate donde fue eliminado el tal Jaimito, fue asesinado un mayor y fue herido un civil que se infiltró. El mayor iba piloteando un helicóptero Black Hawk y quedó herido, y al ser trasladado en la clínica Valle de Cali falleció. El oficial correspondía al nombre de Julio César Lara Forero. Llevaba ya pues casi 15, 17 años de pertenencia a la institución y 10 años como piloto de Black Hawk UH-60 artillados. Y este par de delincuentes, como vemos ahí, sacan los cadáveres en bolsas. Los soldados fueron eliminados en esa operación, pero los demás terroristas alcanzaron a combatir con la tropa que hizo el desembarco, y ahí fue donde pereció el mayor. Y un campesino de la zona que se atravesó por la región, pese a que escuchó los disparos o del susto de que había los disparos, también falleció. Y aquí vamos a ver el video que nos muestra cómo 4 meses después de ocurridos los hechos fue dado de baja un terrorista que los había reemplazado a ellos y que además era de los que ejecutaron la acción criminal contra el ministro Fernando Londoño aquí en Bogotá. Recordemos que en la investigación se determinó que ese tal Jaimito y el burro recibieron la orden de Pablo Catatumbo de asesinar al señor Londoño aquí en Bogotá, y para el efecto contrataron a una banda de ampones de Cali dirigidos por el burro, por Jaimito y por Andrés, que es el que fallece en este acto criminal. Y entre ellos había unas mujeres. Hicieron todo un trabajo largo de inteligencia, determinaron el recorrido que hacía todos los días el señor Londoño y determinaron que en un semáforo, generalmente cuando el carro llegaba ahí preciso, que el semáforo se ponía en rojo, entonces podían llegar y colocarle una bomba Lapa. Hicieron los ensayos, les resultó efectivo, y ahí vimos en el video cómo salió el ministro vivo, pero bastante herido por la acción de la explosión de la bomba y otros daños que causaron y otros heridos que hubo en la zona, y el asesinato de uno de sus escoltas. Entonces, pues eso fue un hecho que conmocionó al país y que estaban iniciando las conversaciones en Cuba, pero a la vez estaban cometiendo estos actos criminales. Por eso esta operación de las fuerzas militares contra este bandido, o sea, los dos que cayeron, que era una de los aspectos por los cuales se buscaban, pero no solo eso, sino como vimos que tenían un prontuario larguísimo, condujeron a que posteriormente se golpeara la estructura, y aquí cayó este otro. En las últimas horas, las autoridades, en un trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, dieron un duro golpe contra las FARC. Fue abatido Diego Fernando Tavares, alias Andrés, guerrillero del sexto frente de este grupo insurgente. Vamos en vivo al norte de Bogotá con Juan Carlos Villani, que tiene más detalles de este importante operativo. ¿Qué es lo último, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Mire, fue un operativo relámpago adelantado por integrantes del CTI de la Fiscalía, acompañados y apoyados por integrantes del Ejército y la Policía del Cauca, en zona rural, en una vía rural del municipio de Santander de Quilichao. Llegaron hasta ese sector, interceptaron inicialmente un camión en el que se movilizaban estos presuntos guerrilleros. Allí se originó un cruce de disparos bastante fuerte y pues ahí fue abatido Diego Fernando Tavares Marín, alias Andrés. A esta persona se le señala de haber sido el cerebro del atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño el año pasado, pero también de haber perpetrado otras acciones en el norte del departamento del Cauca y sur del Valle. Diego Fernando Tavares, alias Andrés, fue abatido según las autoridades cuando se movilizaba en este camión en la vereda Pénjamo, zona rural de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, por integrantes del CTI que llegaron hasta el sitio en compañía del Ejército y la Policía y se enfrentaron con el guerrillero. En el operativo, otro subversivo de las FARC murió. 2 más resultaron heridos y fueron capturados. El Cuerpo Técnico de Investigación es quien ha llevado, quien ha conocido desde su inicio. Incluso en este momento nos encontramos todavía en operativos y en investigaciones que no han terminado. Alias Andrés era señalado por las autoridades de ser el responsable del atentado contra el exministro Fernando Londoño, ocurrido en el norte de Bogotá el 15 de mayo de 2012, y de planear otros atentados. Estaba fragando los atentados contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el señor fiscal general de la Nación. Las autoridades lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban los guerrilleros gracias a información de inteligencia y seguimientos que se realizaron en la zona.
Este lunes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entregará más detalles de este operativo. Mire, hemos podido conocer que esta persona tiene además 3 órdenes de captura vigentes en la capital del Valle del Cauca y aquí en Bogotá, pero además también tiene una medida de aseguramiento y una sentencia condenatoria en el Valle del Cauca. Información desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Como ven, eran unas joyas todos. Ahí pues queda la duda que el CTI hizo una operación, o la operación la hizo el ejército. El CTI tal vez estaba acompañando al registro del área o algún allanamiento, pero es una operación militar, no la hace sin el ejército, no la puede hacer el CTI. Pero bueno, es parte de la costumbre colombiana de darse publicidad. Lo grave es que en ese momento ya se estaba negociando en La Habana, ya estamos hablando de diciembre de 2013, y acababan de hacer el atentado contra el señor Londoño como parte de la presión para que esos diálogos les dieran lo que querían, y estaban planeando asesinar al presidente Uribe y a otras personas en el país, y todo eso lo tenía la inteligencia, o sea que eran unos objetivos de altísimo valor y que estaban en la mira de las autoridades, y probablemente pues el CTI lo que estaba era acompañando una operación, pero no como sale la señora y dice que ellos dieron el operativo. Nos parece que eso como que no cuadra. Bueno, adelante, mi coronel. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista por parte del comunismo armado contra Colombia. ¿Podría reiterarnos ese mensaje al respecto? Sí, mi coronel, cuando se cumplieron los 200 programas, se publicó también este otro mensaje institucional que queremos siempre ponerlos en primer plano porque es la forma como tratamos como fundación, como ONG, como organización social, de poner ante la vista del mundo una realidad que no se entiende, es cómo se nombra una comisión financiada con altísimos recursos, más de 60.000 millones de pesos al año, o sea, más de medio billón de pesos durante su existencia, para que nos trajera la verdad de lo que ocurrió en el conflicto, y no lo trae, y las víctimas siguen siendo rezagadas para resaltar más bien a los delincuentes y ponerlos como víctimas a ellos y sindicar al Estado y a las fuerzas militares de la responsabilidad de todos estos crímenes. Entonces, este mensaje tiene ese propósito. Más claro, imposible. Adelante, mi coronel. Al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación,
Usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Toribío, Cauca y en general en el área donde ha delinquido la sexta cuadrilla de las FARC durante las últimas 4 décadas? Muchas reflexiones, mi coronel. Entonces, en primera medida vemos que en ese periodo, digamos, de 2000 a 2013, 14, las fuerzas militares estuvieron enfrentando un gravísimo problema que puso en vilo la estabilidad institucional y la organización del Estado y su subsistencia. Y fue un combate radical y frontal de las fuerzas militares contra el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, más no del gobierno en todo su conjunto, porque el énfasis fue más militar que de desarrollo nacional, y por eso la violencia pervive. Y máxime que cuando ya se había iniciado un debilitamiento grande de las organizaciones terroristas, el señor Juan Manuel Santos le dio la ventolera de convertirse en Premio Nobel de Paz y le cambió el tercio a todo lo que se venía haciendo y facilitó la legitimación de las FARC. Se inventó las disculpas más inverosímiles, que las FARC, si no se negociaba con ellos, se iban a convertir en un dolor de cabeza urbano, en que, señora, si su hijo, usted mandaría a su hijo a la guerra, disfrazó al hijo de soldado y lo convirtió en un héroe de pacotilla, hasta lo puso en las fuerzas especiales a que le formara a la derecha a los capitanes y a los sargentos, lo condecoró en una ceremonia pública, le pusieron más medallas que a MacArthur desembarcando en el Pacífico, y todas esas actitudes ridículas del señor Santos fueron las que descalificaron esta proyección estratégica operacional de las fuerzas militares y un desenlace diferente con este grupo criminal. En cuanto al plan estratégico de las FARC y el plan Renacer de Cano, lo estudiamos ya, lo vimos anteriormente, viene de la 8ª conferencia, se produce la muerte de Tiro Fijo, hay que hacer la 9ª conferencia CC virtual, y en esa Alfonso Cano da la instrucción de que hay que pasar completamente a una defensiva estratégica por medio de milicias y de acciones pequeñas sin enfrentar frontalmente a la fuerza militar, porque le significaría un retroceso que hay que negociar. Claro, todo el tiempo ellos dicen que hay que negociar, pero sin ceder nada, y en esa parte sí lo lograron hacer, porque no cedieron nada, negociaron y lograron tener gente en el Congreso, gente en la vida pública y unas supuestas disidencias de las cuales no hay mayor claridad. Esa violencia tiene como un enfoque, un fortalecimiento, un posicionamiento impactante en distintas regiones, pero en especial mantener el control geopolítico del oriente del Cauca, el suroriente del Valle y la cordillera para cruzar al Huila y al Cauca y el Tolima, era y sigue siendo esencial para un crecimiento y un proyecto que avance siguiendo la línea de la cordillera central con el río Cauca al occidente y el río Magdalena al oriente. Eso es muy bien pensado, es calculado a largo plazo y no se ha dimensionado así. Por eso había que tener el control de esa zona, porque dentro de esa zona queda específicamente el municipio de Cali, que está en la mira, ya que irradia hacia los 4 puntos cardinales y tiene salida al Pacífico y al oriente de la cordillera para llegar al Cauca y al Huila. Ese control narcoterrorista de la población civil era por medio del miedo, del terror, de la zozobra, pero en especial por la organización de núcleos clandestinos, de milicias, de Partido Comunista Clandestino y de Movimiento Bolivariano Clandestino. Desde luego, los gobiernos de Gaviria, Betancur, Samper, Santos y Barco fueron muy laxos con la guerrilla, y por eso ocurrían todos estos crímenes y la presencia de estos delincuentes
y hasta se daban el lujo de que el señor Catatumbo planeara en el suroccidente del país acciones criminales para ejecutar en el resto de Colombia. Y ahí quedó demostrado con el atentado contra el señor Londoño y los planes que tenía para asesinar al presidente Uribe y a otras personalidades en distintas partes del país. Con todo lo que hemos visto sobre Totoró, sobre Corinto, sobre Cajibío, sobre Toribío, sobre Jambaló y sobre todo el Cauca, nos da muy clara la precisión que es todo el departamento del Cauca por su ubicación geográfica, que tiene una importancia estratégica para el crecimiento de las FARC y que la topografía del departamento sí que ayuda con eso, ya que es cordillera fuerte al occidente, un valle semiplano en el centro y cordillera otra vez al oriente. O sea que la guerrilla puede cambiar de cordilleras, puede cruzar el río Cauca las veces que quiera, puede asaltar, replegarse hacia cualquiera de los dos sectores y tener una larga red de milicianos y de apoyos logísticos y de inteligencia en ambos lados que les facilita el movimiento. Y además con esa mixtura que hay, ese mestizaje que hay de indígenas y colonos en la región, coadyuvan más porque son comunidades que tienen de larga data una serie de formaciones de mentalidad violenta que no se resuelven de un día para otro. Entonces vimos que en ese periodo donde caen Jaimito y el Burro y ocurren todos estos hechos, se pasó del combate de la seguridad democrática frontal contra las FARC a una debilidad manifiesta del gobierno Santos orientada en fines politiqueros personales con la búsqueda de un innecesario e inmerecido premio Nobel y con el sacrificio de Colombia que aún padece los resultados y en especial estas regiones donde en su ADN de los habitantes ha quedado marcado toda esa violencia y no se va a curar de un día para otro. Y finalmente, pues este golpe se sumó a otros golpes que se han causado en el resto del país con las bajas de otros terroristas y la afectación a algunas de las milicias bolivarianas en el Cauca, que son hechos producidos por las fuerzas militares, por la Policía Nacional, que a la larga en sumatoria son los que impidieron que las FARC se posicionaran mejor o que hubieran controlado las regiones como estaba dentro de su plan estratégico. Pero ahí viene el pero, que después de la firma del pacto con Santos se ha revivido, como lo vimos en los casos específicos de Jambaló y Toribío, y están allá pendientes y ahora al señor Petro se le ocurrió dizque negociar la paz total con ellos y legitimar el narcotráfico, que es el que ha financiado todos esos fenómenos de violencia y la salida y la presión de los indígenas a la carretera panamericana y todo lo que ya hemos conocido que sucede en esa región, de evitar que el ejército actúe, de bloquear las operaciones de destrucción de cultivos, de secuestrar soldados, de esa paradoja que hay con los indígenas que creen que son los dueños de esa región y aspiran a que todo lo que haya es propiedad de ellos y que son un país aparte, y eso solo conduce a problemas posteriores. Esas serían las reflexiones. Entonces invitamos a Coronel González a hacer las suyas mientras localizamos el video del campesino torturado, porque no podemos dejar de presentarlo. Gracias, mi coronel. Pradera, Florida, Tacuelló y Toribío estaban en los planes de sus crímenes. Eso obligó a un golpe contundente para liberar a estos municipios del terrorismo comunista. Ese esfuerzo produjo la baja simultánea de los dos bandoleros. Con esa operación las Fuerzas Armadas mostraron que estaban preparadas para llevar a cabo el cumplimiento de su misión y que si no actuaban era por determinación de voluntad política, mas no por su capacidad y deseo de combate. La declaración del señor almirante y arenga a las tropas fueron el estímulo para que los condujo al combate, donde fueron dados de baja los dos terroristas. Pero el sacrificio de las tropas es el motivo por el cual
La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación recuerda la historia para hacer reconocimiento a las víctimas, ya que fueron ignoradas en el llamado Informe de la Verdad, que fue muy parco y omitió ese recordatorio. Las víctimas debieron ser la idea central del informe, en lugar de la falsa intención de justificar al grupo genocida o pretender atenuar la plena culpa que les corresponde por ser los ejecutores, concluyendo en una generalización sin razón, diciendo que la culpa es del gobierno y aún más de todos los colombianos. Esa es otra revictimización de las víctimas y además de inculpar a toda nuestra nación. Una crueldad tan descomunal que no merece ningún perdón. Por eso ahora el público en general les mira con justificado desprecio. Muchas gracias, mi coronel. No, usted, mi coronel, muy puntual. Usted hace como un recorrido a lo largo de lo que es este hecho que, como se ve, tiene mucha tela para cortarle, mucho análisis. Y luego usted resalce lo más importante: si las víctimas fueron desconocidas y revictimizadas, y ese informe no tiene la menor credibilidad ni la menor validez, pero desafortunadamente está en el poder un gobierno de izquierda que lo quiere seguir legitimando, e inclusive este sacerdote ha viajado por muchas partes del mundo presentándolo como una realidad, y de paso el mismísimo presidente dice que hay que cumplirlo a rajatabla. Increíble que Colombia haya caído tan bajo, pero ahí está la responsabilidad de los partidos políticos que no existen sino para clientelismo electoral. Antes de darle la palabra a mi coronel Alarcón, queremos presentar el video, ya lo localizamos. Es impactante realmente esto que cuenta este campesino por lo que a lo que lo sometieron y por lo que le hicieron, y uno no entiende cómo una comisión supuestamente de la verdad calla un hecho como estos. Por eso nos parecía que no podía quedar sin presentarse. Vamos a verlo. Un aterrador caso de tortura vivió un campesino de Caloto que, según él, se negó a llevar un burro bomba hasta una unidad militar, pues sus convicciones religiosas le impedían llevar a cabo este hecho. Me llevaron para allá por el puente y me dijeron: lo que pasa es que tenemos que colocar una bomba, queremos que usted nos colabore y le vamos a dar plata para que usted haga ese trabajo. Y yo le dije: qué pena, pero yo no puedo hacerlo porque yo soy cristiano evangélico. El hombre de 42 años fue abordado por 3 guerrilleros de las FARC, quienes, ante la negativa del sujeto, procedieron a torturarlo con sevicia. Al negarse, estos terroristas de la FARC lo torturaron vilmente, le masacraron con piedras las manos, le cosieron la boca con alambre dulce, le golpearon la cabeza con piedras, le pegaron una puñalada en su vientre. Esto es atroz lo que está sucediendo en estos momentos. Perdió un dedo, parece, y sus manos fueron cercenadas con piedras. Al campesino le cosieron la boca con alambre dulce para que una unidad de soldados que se encontraba a tan solo 100 metros de este lugar no escuchara los gritos del hombre. Hacía matalo. Entonces el otro dijo: no vas a disparar porque los chulos están allá abajito y nos pegan. Lo que es que los soldados estaban ahí como unos 100 o 150 metros. A esta hora, y fuertemente custodiado, se recupera de heridas con arma blanca en su abdomen, rostro, sus manos completamente laceradas a golpes, así como unas cuantas fracturas en el cuerpo. Sin comentarios, sin palabras. La única pregunta es: ¿por qué el informe de la Comisión de la Verdad ignora esto? ¿Cuál es el interés? Y cómo, ante un hecho como este, el señor Petro dice que ese informe de la Comisión de la Verdad, que no dice la verdad, es lo que hay que cumplir. Reflexión para todo el país. Adelante, mi coronel Alarcón, con sus comentarios. Mi coronel, en esta parte es que se me ha escapado, ya que está. En la memoria de las personas
especialmente las juventudes que no alcanzaron a vivir estos violentos tiempos, quedan como testimonio estos programas para que quienes ofrendaron sus vidas en defensa del pueblo colombiano, sus honras y bienes, no queden en el olvido y sin lugar a dudas estemos atentos a que no se nos vuelvan a presentar estos hechos, porque de seguro serán más crueles y violentos en su accionar. Paz en las tumbas de nuestros héroes. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con usted y sobre todo un reconocimiento especial al mayor Lara, que ofreció su vida en ese combate, en esa operación, porque sí, el país logró deshacerse de 2 delincuentes de la máxima peligrosidad, pero infortunadamente perdimos también a uno de nuestros mejores soldados y combatientes, en cuyo haber había una gran experiencia, no solo como piloto de Black Hawk, sino como combatiente que había estado en muchas situaciones difíciles, que había evacuado a muchos soldados, que había apoyado a muchas tropas en combate y desafortunadamente fue herido cuando el helicóptero fue impactado por los terroristas y posteriormente falleció en la ciudad de Cali. Como dice usted, mi coronel, paz en la tumba de nuestras víctimas y nuestros soldados y nuestros militares que han entregado sus vidas en defensa de Colombia. Entonces, para cerrar el programa, los invitamos nuevamente a que veamos, escuchemos el mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que nos invita a asistir todos los días a estos espacios y también verbalmente los invitamos a que nos acompañen todos los días de lunes a viernes en la jornada académica de las horas de la tarde, en la que pretendemos siempre tratar de transmitir el mensaje de formación de estadistas con visión estratégica o estrategas con visión de estadistas. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.